Libros históricos 3. Lección 6. Nehemías 1 a 7. 1. ¿Cuál es la gran labor de Nehemías? La gran labor de Nehemías consistió en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esto se logró en 52 días. El libro de Nehemías tiene gran valor, porque nos enseña los principios prácticos de cómo poder llevar a cabo la obra de Dios en situaciones en que es necesario hacer frente a diversas formas de oposición. 2. ¿Cuáles son las coincidencias y diferencias entre Nehemías y Esdras? Los dos personajes, Esdras y Nehemías, tienen ciertas cualidades en común. Una profunda fe, la inclinación a orar, un ferviente patriotismo y una solícita actitud de hacerlo todo para el bien de su pueblo. Sin embargo, existe una diferencia esencial entre ellos. Esdras era un maestro de la ley, a quien le interesaba en particular la restauración de la vida espiritual, mientras que Nehemías era un gobernador civil, que no descuidaba la religión, pero que se responsabilizaba principalmente por la reconstrucción de las defensas militares y la seguridad civil de la nación renaciente. Los dos hombres desempeñaron papeles complementarios. 3. Además de protección, ¿cuál otro propósito tenía la escolta para Nehemías? En contraste con Esdras, Nehemías aceptó la escolta proporcionada por Artajerjes. ¿Confiaba menos en Dios que el ilustre escriba? Es posible que considerara la escolta como una precaución y también un medio de causar impresión a los enemigos de Israel, haciéndolos respetar el apoyo de Artajerjes y su dignidad. La compañía de los soldados del rey los desalentaría frente a un posible enfrentamiento. También era una manera de hacer que esos enemigos no volvieran a usar la violencia para obstaculizar la reconstrucción de las murallas. 4. Al llegar Nehemías a Jerusalén descansó 3 días. ¿Por qué? Al llegar a Jerusalén, Nehemías descansó por espacio de 3 días, posiblemente para aprovechar la oportunidad de conocer la situación desde adentro, y poder conocer desde más cerca el punto de vista de los judíos. Entonces podría tomar el problema como algo nuestro y no algo de ustedes. Luego actuó. 5. Porque Nehemías inspeccionó los muros de noche. Nehemías salió de noche para inspeccionar los muros de la ciudad. Lo hizo en secreto para no incitar la curiosidad de los judíos, ni despertar la oposición de los enemigos. Quería ver el estado de las murallas y estudiar la mejor manera de llevar a cabo la reconstrucción. También el conocimiento de la construcción le facilitaría desbaratar cualquier argumento opositor, tal como no se puede hacer. De igual modo, el obrero cristiano estudia bien una situación antes de actuar, ya sea explorar una zona nueva antes de comenzar un anexo o realizar otro proyecto espiritual. 6. Mencione los 3 pasos que dio Nehemías para comenzar la construcción. Nehemías hace ver que sabe distribuir el trabajo. Es mejor hacer que 10 hombres trabajen, que hacer el trabajo de 10 hombres. Convoca a una asamblea, explica lo que se propone hacer y anima al pueblo a colaborar con él en la construcción de los muros. Aunque no obra milagros, sí puede dar su testimonio de que la benéfica mano de Dios ha estado sobre él, dirigiendo todas las cosas a fin de reconstruir los muros. Así inspira al pueblo a esforzarse y a trabajar. 7. ¿Cuál motivo tenía Sanbalat para estorbar la construcción de los muros? Sanbalat tenía múltiples motivos para estorbar la construcción de los muros de Jerusalén, que se reflejan en sus acciones y declaraciones. Temor a la rivalidad. Sanbalat, junto con su siervo Tobías y Gesem el árabe, se dieron cuenta de que los judíos estaban resueltos a reconstruir los muros y comenzaron a tratar de detener la obra. Temían que si se reconstruían las murallas, Judá sería un poderoso rival y Samaria sería oprimida. Comenzaron una campaña para obstaculizarlo. ¿Reedificar los muros de Jerusalén? ¿Hacerla nuevamente una fortaleza? ¿No sería esto un acto de rebelión contra Persia? Nehemías hizo frente a su escarnio y su calumnia, afirmando que Dios les daría empuje y éxito, y que sí eran capaces de terminar la obra. No permitió que el enemigo lo intimidase, a la vez, excluyó a los samaritanos totalmente del proyecto. 8. Mencione las tácticas de los enemigos para estorbar la reedificación. Escarnio y burla, Sanbalat desató una guerra psicológica contra Nehemías y los edificadores del muro. Se burló de los judíos, empleando una ironía cortante. El escarnio no solo tenía el propósito de menospreciar su labor, sino que buscaba infundir un sentimiento de inseguridad en el corazón de los trabajadores. Esta estrategia consistía en desestabilizar la moral y la determinación del pueblo,
creando un ambiente donde la crítica y la burla pudieran prosperar. Desprestigio, Sanbalat tildó a los judíos de débiles, insinuando que su enfoque dependía únicamente de la religión y la fe, y no de una verdadera capacidad de trabajo y organización. Al afirmar que creían que la única cosa que tenían que hacer para reconstruir las murallas era ofrecer sacrificios a Dios, buscaba desviar la atención de la acción práctica y del esfuerzo colectivo, sugiriendo que su confianza era ingenua. Cuestionamiento de la capacidad, con una pregunta retórica, Sanbalat se mofó. ¿Acabarían en un día? Esto planteaba la duda sobre la viabilidad del proyecto, insinuando que los judíos no comprendían la magnitud de la tarea que tenían entre manos. La intención era sembrar el temor y la duda, sugiriendo que el esfuerzo sería fútil y que jamás alcanzarían su objetivo. Mofa sobre los materiales, Sanbalat utilizó el comentario burlón sobre los materiales empleados por los edificadores como un ataque a la eficacia y seriedad de su trabajo. Al ridiculizar los recursos utilizados, intentaba socavar la confianza en la calidad de la construcción y, por extensión, la capacidad de los judíos para realizar una obra duradera y sólida. Críticas adicionales de Tobías, como si no bastara el desprecio de Sanbalat, Tobías también participó en la crítica, añadiendo su propio chiste amargo. Esto creó un ataque coordinado contra los edificadores, donde múltiples voces se unieron para ampliar la burla y el ataque, generando un clima de oposición en el que los edificadores se veían rodeados no solo por críticos, sino por detractores que intentaban desacreditar su esfuerzo. 9. ¿Qué pecado social se observa en el capítulo 5 y cómo se solucionó? Pecado social en Nehemías 5. El pecado social que se observa en el capítulo 5 de Nehemías es la opresión de los pobres por parte de los ricos. A medida que el pueblo concentraba su energía en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, el comercio y la agricultura sufrieron un notable declive. Esta situación de necesidad fue aprovechada por los nobles y poderosos, quienes comenzaron a cobrar altos intereses por los préstamos. Los pobres, sin recursos, se vieron obligados a endeudarse para sobrevivir, resultando en la venta de sus hijos como esclavos para pagar la usura y la imposibilidad de rescatar sus propiedades. Ante este contexto de injusticia, surgieron las protestas de los oprimidos ante Nehemías. Su indignación fue enorme, especialmente en lo que respecta al honor de Dios y el bienestar de su pueblo. Nehemías se dio cuenta de que la verdadera oposición no solo provenía de los enemigos externos, sino que algunos de los peores enemigos eran los mismos miembros de su comunidad. Solución al pecado social. 1. Indignación y planificación. Nehemías sintió una gran indignación por lo que estaba sucediendo. Antes de dirigir la palabra a los nobles, meditó bien y formuló un plan. Esto demuestra su enfoque reflexivo y considerado en la resolución de conflictos. 2. Reprensión privada. Después de meditar, Nehemías reprendió en privado a los nobles culpables, recordándoles que la ley mosaica prohibía cobrar interés sobre el dinero prestado a un israelita. Esta acción previa permitió abordar el problema directamente con aquellos en posición de poder, antes de hacerlo público. 3. Convocatoria a una asamblea. Nehemías luego convocó a una asamblea al pueblo para que las quejas de los oprimidos fueran declamadas públicamente. Esto permitió que la voz de los que sufrían fuese escuchada y que se generara un sentido de comunidad y apoyo entre los afectados. 4. Devolución de propiedades. Durante esta asamblea, Nehemías pidió a los nobles que devolvieran a sus deudores las propiedades quitadas, respondiendo a las súplicas de los oprimidos. La vergüenza que sintieron los nobles al ser confrontados en público, junto con el ejemplo de Nehemías, condujo a que aceptaran devolver al pueblo sus tierras. 5. Ejemplo personal de Nehemías. Además de su labor como líder, Nehemías ofreció un excelente ejemplo a seguir. Durante su gobierno, no recibió el dinero de los impuestos que le hubiese correspondido para sus gastos personales. En vez de ello, convidó a su mesa a 150 funcionarios y a judíos venidos de naciones cercanas, demostrando un espíritu de servicio y sacrificio personal por el bienestar de su pueblo. Contrastando con los demás gobernadores que buscaban enriquecerse. Conclusión, en resumen, el pecado social de la opresión por parte de los ricos hacia los pobres fue abordado por Nehemías a través de varios pasos. Identificó la injusticia, meditó en cómo confrontarla adecuadamente, abordó a los nobles primero en privado, luego llevó el asunto al público,
Y finalmente, inspiró un cambio positivo. Su ejemplo personal de generosidad y servicio reforzó la necesidad de justicia y restitución, lo que avivó un sentido de comunidad y solidaridad entre el pueblo. Así, Nehemías no solo abordó el problema inmediato, sino que también buscó restaurar la integridad y el honor de la comunidad. 10. Mencione las cualidades de Nehemías destacables en el capítulo 6, 8 a 13. Cualidades de Nehemías en Nehemías 6, 8 a 13. 1. Dignidad y comedimiento. Cuando Nehemías recibe la carta abierta que lo acusa sin fundamento de conspirar contra el rey persa, responde con dignidad y serenidad. En lugar de reaccionar con ira o desesperación, simplemente dice, no hay tal cosa como lo que tú dices, sino que de tu corazón lo inventas. Aquí, Nehemías demuestra que no se dejaba llevar por las acusaciones, manteniendo su enfoque en la verdad y en su misión. 2. Sabiduría y discernimiento. Nehemías muestra una sabiduría profunda al entender que estas acusaciones estaban diseñadas para sembrar miedo y causar incertidumbre entre él y sus colaboradores. Su análisis de la situación le permite ver que las maquinaciones del enemigo eran una táctica para hacerlos desistir de su obra. Esta claridad mental y discernimiento son esenciales en situaciones de confrontación y adversidad. 3. Fe y confianza en Dios. Al reconocer la intención de los enemigos de causar temor, Nehemías recuerda a Dios en oración, mostrando su dependencia total de Dios. En el versículo 9, él dice, pero yo oremos a nuestro Dios. Esto sugiere que Nehemías confía en que solo Dios puede darle la fuerza y la claridad necesarias para seguir adelante, lo cual es fundamental en momentos de crisis. 4. Coraje y determinación. Cuando Sanbalat y los demás sugieren que se refugie en el templo, Nehemías responde con la afirmación, un hombre como yo ha de huir. Esta declaración refleja su coraje. Sabe que, como laico, huir y buscar refugio en el templo no solo sería cuestionable desde un punto de vista moral, sino que también lo desacreditaría ante el pueblo. Su firmeza demuestra su determinación de no dejarse intimidar y de permanecer en su posición de liderazgo. 5. Integridad. Nehemías demuestra una integridad inquebrantable al rechazar las sugerencias de aquellos que fueron sobornados para que lo descreditaran. En el versículo 13, se menciona que fue puesto en esta situación con el propósito de ser intimidado y desacreditado. Su negativa a ceder nos muestra que está comprometido con hacer lo correcto, sin importar la presión externa. 6. Liderazgo inspirador. A pesar de las adversidades, Nehemías se presenta como un líder firme y confiado. Su resistencia al miedo y su devoción a la obra no solo fortifican su propia postura, sino que también inspiran a otros a mantenerse firmes en la fe. En un momento donde muchos podrían haber flaqueado, Nehemías se convierte en un ejemplo de fortaleza, mostrando que la unidad en la fe es clave para avanzar. En conclusión, las cualidades admirables de Nehemías en Nehemías 6. 8 a 13 incluyen su dignidad y comportamiento sereno frente a las acusaciones, su sabiduría y discernimiento de las intenciones del enemigo, su fe y confianza en Dios. Su coraje al rechazar la intimidación, su integridad al no ceder ante la corrupción y su capacidad de liderar e inspirar a su pueblo. Estas características continúan siendo relevantes hoy para enfrentar situaciones difíciles con gracia y determinación. 11. ¿Qué hizo Nehemías para proteger la ciudad? Nehemías tomó medidas para la protección de la ciudad. Puso cantores y levitas en determinados lugares del muro y en las puertas para ayudar a los centinelas. Se cerraban las puertas de Jerusalén en la noche. Se empleaban dos clases de guardianes, los de oficio y los habitantes de Jerusalén que vigilaban el trecho del muro que estaba delante de su casa. Puesto que había zonas escasamente pobladas, la defensa de las murallas resultó inadecuada. Entonces pensó traer judíos que residían en otros pueblos fuera de la ciudad, para poblarla. Convocó a los jefes para hacer un censo de toda la provincia, con el fin de reclutar familias para su proyecto. Mientras tanto, se encontró en los archivos de Jerusalén una lista de familias repatriadas en la época de Zorobabel. La consideró tan importante, que la incorporó en sus memorias. Antes de poder seguir con su plan de repoblar a Jerusalén, hubo un avivamiento espiritual en la comunidad judía.